Marcus Wright llevaba 3 años escuchando máquinas moribundas, pero esta noche era la primera vez que oía llorar a una. El sonido flotaba por los pasillos vacíos de la Terminal 4 como un fantasma, suave y roto, inconfundiblemente humano. El haz de luz de su linterna atravesaba la oscuridad, pasando por mostradores de facturación silenciosos y cafeterías abandonadas, siguiendo el eco hasta su origen. La puerta del baño de mujeres estaba torcida, con la cerradura electrónica parpadeando en rojo en su interior. Acurrucada contra la fría pared de azulejos, estaba sentada una chica de no más de 12 años. Su ropa de diseñador estaba arrugada, su cabello oscuro enredado, en su pequeño puño, aferraba un brazalete de plata que reflejaba la luz como una acusación. Marcus se quedó mirando la cerradura electrónica, cuya luz roja parpadeaba como un latido herido. 3 años de turnos de noche en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, y nunca había visto una avería como esta. La puerta se había atascado desde dentro, atrapando a quienquiera que estuviera detrás. Apretó la oreja contra el frío metal, buscando señales de vida más allá del ruido mecánico. Fue entonces cuando lo oyó de nuevo, más suave ahora. El sonido de alguien que se esforzaba por no ser oído. «Hola», gritó, y su voz resonó en la terminal vacía. «¿Estás bien ahí dentro?» El llanto cesó de inmediato, reemplazado por un silencio tan absoluto que le puso los pelos de punta. Marcus volvió a apretar el picaporte, pero el mecanismo electrónico se había bloqueado. Miró a su alrededor, la explanada desierta, y luego volvió a la luz roja parpadeante. Después de medianoche, el aeropuerto se convirtió en un mundo completamente diferente, lleno de sombras y los fantasmas de 1.000.000 de viajes. «Voy a sacarte», dijo más alto esta vez. «Solo apártate de la puerta». «De acuerdo». Marcus había aprendido algunas cosas sobre allanamiento durante sus años como trabajador de mantenimiento. Algunas lecciones provenían de manuales de capacitación, otras de la necesidad que surge cuando eres responsable de mantener un edificio centenario funcionando con un presupuesto limitado. Apoyó el hombro contra el marco de la puerta y se lanzó con todo su peso contra la manija. La cerradura electrónica protestó con una serie de pitidos furiosos, y luego cedió con un crujido seco que resonó en la terminal vacía. La puerta se abrió, revelando una escena que se repetiría en su mente durante meses. La chica no tendría más de 12 o 13 años, y vestía ropa que probablemente costaba más de lo que Marcus ganaba en un mes. Pero no fue su atuendo caro lo que le llamó la atención. Fue su postura, acurrucada en un rincón como si intentara desaparecer por completo. Sus dedos rodeaban algo pequeño y plateado, aferrándolo con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos como el hueso. «¿Estás herida?», preguntó Marcus con voz suave. Había tenido mucha práctica con niños asustados desde que nació Lily hacía 8 años. La niña negó con la cabeza, pero no levantó la vista. Su cabello oscuro le caía sobre la cara como una cortina, ocultando cualquier expresión que pudiera haberle dado una pista de lo que huía. Marcus se agachó, haciéndose más pequeño, menos amenazante. «¿Cómo te llamas, cariño?», volvió a intentarlo. Esta vez sí levantó la vista, y Marcus sintió un escalofrío en el estómago. Esos no eran los ojos de una niña. Eran los ojos de alguien que había aprendido demasiado pronto que el mundo no era un lugar seguro. Que las personas que se suponía que debían protegerte a veces hacían lo contrario. «Isabella», susurró, y luego, casi como una ocurrencia tardía, «Sterling». El nombre golpeó a Marcus como un golpe físico, robándole el aire de los pulmones. Lo había oído antes, lo había visto en periódicos y en la televisión durante el peor año de su vida. Richard Sterling, director ejecutivo de Sterling Aviation Corporation, el hombre que había construido un imperio con la promesa de cielos más seguros y luego destrozado el mundo de Marcus. Marcus dio un paso atrás, con la mente acelerada como un motor con los engranajes rotos. «¿Sterling?», repitió lentamente, saboreando la amargura del nombre. «¿Cómo en Sterling Aviación?». Isabella asintió,
todavía agarrando lo que tuviera en la mano, como si fuera lo único que la mantenía anclada a la tierra. «¿Qué haces aquí?», preguntó Marcus, aunque una parte de él ya sospechaba la respuesta. «Es más de medianoche. Tu padre debe estar muy preocupado». Mientras lo decía, se preguntaba si Richard Sterling era capaz de preocuparse por algo más que no fueran sus cotizaciones bursátiles y sus informes trimestrales. «Necesitaba pensar», dijo Isabella, y por primera vez, sonó como la niña que se suponía que era. «A veces vengo aquí cuando no puedo dormir, cuando las pesadillas son demasiado fuertes. Aquí nadie me molesta». Hizo una pausa, estudiando el rostro de Marcus con una intensidad que lo incomodó. «No vas a llamar a mi padre, ¿verdad?». Algo en su tono hizo dudar a Marcus. Había miedo, pero no el tipo de miedo que debería tener un niño perdido. Era algo más profundo, más complejo, como el miedo de alguien que ha visto demasiado y entendido muy poco. «¿Por qué no? ¿Quieres que lo llame?», preguntó con cuidado. Isabella apretó con más fuerza el objeto que tenía en la mano hasta que pareció que sus nudillos iban a crujir. «Porque él no sabe que yo sé», dijo en voz baja, con la voz apenas audible por encima del zumbido del sistema de ventilación del aeropuerto. «Sobre lo que hizo, sobre la gente que salió herida por su culpa. Sobre las mentiras que se dice a sí mismo para poder dormir por las noches». Volvió a mirar a Marcus y esta vez él vio algo que le heló la sangre. Reconocimiento. No solo el reconocimiento de un niño que lo había visto por el aeropuerto, sino algo más profundo. Algo que sugería que sabía exactamente quién era y por qué estaba allí. «Eres Marcus Wright», dijo, y no era una pregunta. «Trabajabas para Sterling Aviación. Eras el ingeniero que intentó advertir a todos sobre los sistemas de frenos de los Boeing 737, el que mi padre despidió por ser incómodo». El mundo parecía inclinarse de lado como si el suelo se hubiera convertido en la cubierta de un barco en mares agitados. Marcus se agarró al marco de la puerta para apoyarse. De repente, su boca se secó como la arena. «¿Cómo? ¿Sabes eso?», logró preguntar, aunque su voz salió como poco más que un susurro. «Porque escucho», dijo Isabella, simplemente con el tono pragmático de alguien que ha aprendido que la supervivencia depende de saber cosas que los adultos creen que no se deben saber. «Escucho cuando mi padre habla por teléfono a altas horas de la noche, cuando cree que estoy dormida. Escucho cuando tiene pesadillas con accidentes aéreos y se despierta gritando. Escucho cuando les cuenta a sus abogados sobre los informes de responsabilidad civil que enterró en la presentación armarios». Abrió la mano lentamente, revelando un brazalete de plata con una inscripción demasiado pequeña para que Marcus la leyera desde donde estaba. «Y lo escucho cuando llora por las personas que murieron porque era demasiado orgulloso para admitir que estaba equivocado. Porque tenía demasiado miedo de perder su preciada compañía». Marcus sintió que el suelo se movía bajo sus pies como arenas movedizas. No se trataba de un niño asustado cualquiera escondido en el baño de un aeropuerto. Era la hija de Richard Sterling, y ella sabía del encubrimiento. Sabía de las fallas del sistema de frenos que habían sido ignoradas, enterradas, olvidadas. Sabía de las personas que murieron porque su padre había priorizado las ganancias sobre la seguridad, la conveniencia sobre la verdad. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó, aunque una parte de él ya sabía la respuesta. Había algo inevitable en este momento, como si hubiera estado escrito en las estrellas años atrás, y todos estuvieran simplemente representando su papel. Isabella se levantó lentamente, con las piernas temblorosas. De estar sentada en el frío suelo de baldosas quién sabe cuánto tiempo. «Porque creo que eres la única persona que puede ayudarme a arreglarlo», dijo, con la voz cada vez más fuerte. «Y porque creo que mi madre habría querido que te encontrara». Le ofreció la pulsera, y Marcus vio la inscripción con claridad por primera vez. «SW para siempre en mi corazón».
Las iniciales de su esposa, Sara, ¿verdad? La pulsera que le había regalado en su primer aniversario, la que había usado todos los días hasta que el cáncer se la llevó hace 3 años. ¿De dónde sacaste esto?, susurró, con la voz quebrada como la de un adolescente. Una enfermera se lo dio a mi madre, dijo Isabella, observándolo atentamente. El día que nací. Dijo que pertenecía a alguien que le había salvado la vida y que si alguna vez le pasaba algo, debía encontrar a alguien llamado Wright y devolvérselo. Marcus miró la pulsera. Los recuerdos volvían a inundar su mente como si una presa se hubiera roto. Sara trabajando doble turno en el hospital para pagar su título de ingeniería, con las manos siempre oliendo a antiséptico y esperanza. Sara abrazando a Lily mientras él trabajaba hasta altas horas de la noche, intentando perfeccionar los diseños del sistema de frenos que harían volar más seguro para todos. Sara llorando en sus brazos la noche en que lo despidieron, diciéndole que todo estaría bien, que juntos lo resolverían de alguna manera. Y Sara en sus últimos días, hablando de una joven madre a la que ayudó durante un parto difícil, una mujer llamada Anna Sterling, que casi murió al traer al mundo a su hija. Sara nunca había mencionado que esa mujer era la esposa de Richard Sterling, pero claro, nunca había sido de las que chismorreaban sobre su paciencia ni guardaban rencor a personas que no conocía. Tu madre, dijo Marcus lentamente, mientras las piezas del rompecabezas se encajaban. Con una claridad devastadora. Anna Sterling, ella, murió en un accidente aéreo, ¿verdad? Isabella asintió, con lágrimas corriendo por su rostro como hilos de plata. 3 años atrás. 15 de noviembre. El mismo día que mi padre te despidió. El mismo día que tu esposa murió. Se secó los ojos con el dorso de la mano, corriéndote el rímel por la mejilla. Vuelo 447. Fallo de frenos durante el aterrizaje. 17 personas murieron porque mi padre era demasiado orgulloso para admitir que tenías razón. La ironía era cruel y perfecta, como una broma cósmica, de la que nadie se reía. Sara había muerto de cáncer el mismo día que Anna Sterling murió en un accidente aéreo, causado por el mismo fallo del sistema de frenos que Marcus había para prevenir. 2 mujeres conectadas por un solo acto de bondad, que años antes murieron el mismo día, por el orgullo y el miedo de un hombre. Te he estado buscando durante 2 años. Continuó Isabella, con la voz cada vez más fuerte a pesar de las lágrimas. Desde que descubrí lo que realmente pasó, tenía que saber si me culpabas por lo que hizo mi padre. Tenía que saber si me odiabas por ser su hija. Marcus miró a esta niña rota, a esta chica que había estado cargando con el peso de los pecados de su padre durante 2 años y sintió que algo se rompía en su pecho. Nunca podría odiarte, dijo en voz baja. No eres responsable de lo que hizo tu padre. Solo eres una niña. Pero yo sí soy responsable. Isabella insistió, con una voz feroz y convicción. Vivo en una casa construida sobre mentiras y dinero de muertos. Llevo ropa comprada con dinero manchado de sangre. Voy a escuelas financiadas por encubrimientos y asesinatos corporativos. Cada día me despierto sabiendo que la gente murió por las decisiones de mi familia. Tienes 12 años, dijo Marcus con firmeza. No elegiste nada de esto. Ni siquiera lo sabías. Hasta hace poco. Pero ahora puedo elegir qué hacer al respecto, respondió Isabella, cuadrando los hombros como un soldado, preparándose para la batalla. Puedo elegir ayudarte a exponer la verdad. Puedo elegir asegurarme de que mi padre pague por lo que hizo. Puedo elegir honrar la memoria de mi madre haciendo lo correcto. Marcus estudió su rostro, viendo determinación, mezclada con miedo y dolor, viendo fuerza que le recordaba dolorosamente a Sara.
¿Qué me estás pidiendo exactamente que haga? Te pido que me ayudes a salvar a mi familia, dijo Isabella con voz clara y segura. No del mundo exterior, sino de ellos mismos. De las mentiras, la culpa y la vergüenza que nos devoran. Te pido que me ayudes a obligar a mi padre a decir la verdad, por mucho que duela. Antes de que Marcus pudiera responder, el sonido de pasos resonó por la terminal. Pasos pesados y decididos que sugerían que alguien buscaba algo específico. Los ojos de Isabella se abrieron de par en par por el terror. Y agarró el brazo de Marcus con una fuerza sorprendente. Me derribó, susurró. Envió a seguridad a buscarme. Siempre lo hace cuando huyo. Marcus tomó una decisión que lo cambiaría todo. Ven conmigo, dijo, tomando la mano de Isabella. Hay un túnel de servicio que lleva al estacionamiento. Podemos salir de aquí sin que nos vean. Mientras se apresuraban por la terminal vacía, Marcus no podía quitarse de encima la sensación de que se estaba metiendo en algo mucho más grande que una simple misión de rescate. No se trataba solo de una niña asustada que se escondía de su padre. Se trataba de justicia, venganza y la posibilidad de redención para todos los involucrados. Se trataba de los fantasmas del pasado que finalmente exigían su merecido. El túnel de servicio estaba exactamente como Marcus lo recordaba. Oscuro y estrecho, con olor a limpiador industrial y sueños olvidados. Isabella lo siguió sin quejarse, sus caros zapatos repiqueteando contra el suelo de hormigón como un metrónomo en cuenta regresiva hacia algo inevitable. Aparecieron en el aparcamiento para empleados, donde el antiguo Honda Civic de Marcus estaba aparcado bajo una luz fluorescente parpadeante. El coche tenía 15 años y había visto días mejores, pero funcionaba y ahora mismo eso era todo lo que importaba. ¿Este es tu coche?, preguntó Isabella, y a pesar de todo, había un dejo de curiosidad en su voz más que de juicio. No te dejes engañar por las apariencias, dijo Marcus, sacando las llaves del bolsillo. Tiene carácter. Además, un transporte confiable no tiene por qué ser caro. Hizo una pausa, observando el rostro de Isabella. ¿Estás segura de esto? Una vez que nos vayamos de aquí, no habrá vuelta atrás. Tu padre sabrá que has desaparecido y moverá cielo y tierra para encontrarte. Isabella enderezó los hombros. Estoy segura. Llevo 2 años segura. Solo necesitaba encontrar a la persona adecuada para ayudarme. Condujeron en silencio durante los primeros kilómetros, con la radio sonando suavemente de fondo. Marcus no dejaba de mirar por el retrovisor, casi esperando ver camionetas negras siguiéndolos como en una película. Pero las carreteras estaban vacías, salvo por algún taxi o camión de reparto nocturno. ¿A dónde vamos?, preguntó Isabella al tomar la autopista. Mi apartamento, dijo Marcus. No es mucho, pero es seguro, y creo que hay alguien a quien deberías conocer. Mi hija, dijo Marcus, con voz más suave. Lily, tiene 8 años, más o menos la misma edad que tenías cuando murió tu madre. Isabella guardó silencio un largo rato, mirando por la ventana las luces de la ciudad que pasaban. ¿Sabe de mí? ¿De mi padre? Sabe que algo malo le pasó a nuestra familia, dijo Marcus con cuidado. Sabe que por eso ya no vivimos en una casa grande y por eso trabajo de noche en lugar de diseñar aviones, pero no conoce los detalles. Es demasiado joven para esa carga. ¿Vas a decírselo? Marcus lo pensó, sorteando el tráfico nocturno. Creo que dijo despacio. Eso depende de lo que pase después, de lo que decidas hacer con lo que sabes. El edificio de apartamentos era muy distinto del ático de la familia Sterling, pero era su hogar. Marcus condujo a Isabella por 2 tramos de escaleras hasta una puerta marcada con un sencillo 3 de latón. La abrió en silencio, consciente de la niña dormida dentro. La sala de estar era pequeña pero cómoda, amueblada con muebles que habían tenido mejores días, pero que se mantenían escrupulosamente limpios. En la mesa de centro había un modelo de avión a medio construir, un Boeing 737 con las alas aún sin colocar.
Junto a él había una fotografía enmarcada de una mujer de ojos amables y una sonrisa amable. Isabella se detuvo frente a la fotografía, estudiándola con la intensidad de quien intenta memorizar cada detalle. «Es ella», dijo en voz baja. «Esa es la enfermera que salvó a mi madre. La reconozco de las fotos del hospital». Marcus asintió, incapaz de hablar con el nudo en la garganta. Había mirado esa fotografía todos los días durante 3 años. Pero nunca imaginó que la mujer que Sara había descrito de sus últimos días en el hospital resultaría estar relacionada con su propia tragedia. «Era hermosa», dijo Isabella con voz suave y reverente. «Lo era», coincidió Marcus, «por dentro y por fuera, y le habrías caído muy bien». Desde el dormitorio se oyó el sonido de unos pies pequeños golpeando el suelo, seguido de una voz soñolienta que llamaba. «Papá, ¿eres tú?» Oí voces. Marcus sonrió a pesar de todo lo que había pasado. «Aquí dentro, cariño», respondió. Lily Wright apareció en la puerta, frotándose los ojos con una mano y arrastrando un avión de peluche con la otra. Era bajita para su edad, con el pelo oscuro de su madre y la expresión seria de su padre. Al ver a Isabella, se detuvo y la miró fijamente con la franca curiosidad de una niña que aún no había aprendido a ocultar sus pensamientos. «¿Quién es?», preguntó, señalando a Isabella. «Ella es Isabella», dijo Marcus, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Se va a quedar con nosotros un tiempo. Necesita nuestra ayuda». «¿Por qué?», preguntó Lily con la curiosidad directa de una niña de 8 años que esperaba respuestas sinceras a preguntas sinceras. Marcus miró a Isabella, quien asintió levemente. «Porque tiene miedo», dijo. «Simplemente. Y porque a veces la gente necesita ayuda de otros, igual que mamá solía ayudar a la gente cuando estaba enferma». Lily lo consideró con la seriedad de una niña que ha aprendido desde pequeña que el mundo es un lugar complicado. Luego se acercó a Isabella y le ofreció su avión de peluche. «¿Quieres sostener al Capitán Alas?», preguntó. «Me hace sentir mejor cuando tengo miedo. Papá dice que tiene poderes especiales». Isabella tomó el pequeño juguete y, por primera vez desde que Marcus la había encontrado, sonrió. Una sonrisa de verdad, no la máscara de cuidado que había estado usando. «Gracias», susurró. «Es muy guapo». «¿Tienes miedo ahora mismo?», preguntó Lily, acomodándose en el sofá junto a Isabella como si fueran viejas amigas. «Un poco», admitió Isabella. «Pero no tanto como antes». «No pasa nada», dijo Lily con naturalidad. «Papá dice que está bien tener miedo a veces. Significa que eres lo suficientemente valiente para hacer algo importante, incluso cuando no quieres». Marcus sintió un nudo en la garganta. De boca de niños, Sara habría dicho que su esposa siempre había creído que los niños veían el mundo con más claridad que los adultos, sin la nube del orgullo, el miedo ni las 1000 concesiones que conlleva crecer. «Lily», dijo con dulzura, «¿por qué no le muestras a Isabella dónde está la habitación de invitados? Necesito hacer algunas llamadas». Mientras las 2 chicas desaparecían por el pasillo, Marcus sacó su celular y lo miró fijamente durante un largo rato. Lo que estaba a punto de hacer lo cambiaría todo para todos. No habría vuelta atrás una vez que hiciera esas llamadas. No podría fingir que esa noche nunca había sucedido. Pero al mirar a Isabella, al ver la esperanza en sus ojos mezclada con el miedo, supo que no había otra opción. Algunas cosas merecían el riesgo, la lucha, las posibles consecuencias. La justicia era una de ellas. La verdad era otra. Y tal vez, solo tal vez, la redención era posible para todos los involucrados. Tenía 3 llamadas que hacer. La primera era a su abogado, un hombre llamado David Chen, que llevaba 3 años intentando que presentara una demanda por despido injustificado. La segunda era a una periodista que había conocido brevemente en una conferencia, una mujer llamada Jennifer Walls, que había estado investigando problemas de seguridad aérea durante la última década.
La tercera era al propio Richard Sterling. Pero antes de que pudiera marcar el primer número, sonó su teléfono. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía. Pero cuando respondió, la voz le resultó demasiado familiar. Señor Wright, dijo Richard Sterling, con la voz tensa y la emoción apenas contenida. Creo que tiene algo que me pertenece. Marcus miró por el pasillo hacia la habitación de invitados, donde oyó la voz tranquila de Isabella, quien le explicaba a Lily las reglas de un juego infantil. Tengo a su hija, dijo. Está a salvo. La quiero. Vuelve, dijo Sterling. Y había algo desesperado en su voz que Marcus nunca había oído. Pon tu precio. Lo que quieras, es tuyo. No hay precio, respondió Marcus, sorprendido por su propia calma. Acudió a mí porque necesitaba ayuda. Porque ya no podía vivir con las mentiras. Porque es más valiente que nosotros dos juntos. Hubo una larga pausa llena del sonido de la respiración entrecortada de Sterling. ¿Qué te ha contado? Todo, dijo Marcus. Sobre los sistemas de frenos, sobre el encubrimiento, sobre la gente que murió porque fuiste demasiado orgulloso para admitir que te equivocaste. Sobre el hecho de que tu esposa murió en un accidente aéreo causado por el mismo problema del que intenté advertirte. Otra pausa, esta vez más larga. Cuando Sterling volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Nunca quise que Anna muriera. Lo juro por Dios, nunca quise que nada de esto sucediera. Pensé que estaba protegiendo la empresa, protegiendo los empleos, protegiendo el futuro, pero sucedió, dijo Marcus, sin sentir satisfacción en la respuesta del otro hombre. Dolor. Y ahora tu hija está pagando el precio de tus decisiones. Tiene 12 años y lleva 2 años cargando con el peso de tu culpa. ¿Qué quieres?, preguntó Sterling. Y había derrota en su voz. Quiero que digas la verdad, dijo Marcus. Toda públicamente. Quiero que asumas la responsabilidad de lo que hiciste. Y quiero que te asegures de que no vuelva a suceder. Y si me niego, Isabella lo hará por ti. Marcus dijo que tiene copias de documentos, grabaciones de llamadas telefónicas, pruebas que harían salivar a cualquier fiscal. Tiene 12 años y ya es más valiente que tú. La línea se quedó en silencio durante tanto tiempo que Marcus pensó que Sterling habría colgado. Entonces, en voz tan baja que era casi inaudible, Sterling dijo, «Es todo lo que me queda de Anna. Es lo único bueno en mi vida». «Entonces no la pierdas», dijo Marcus. «No cometas el mismo error 2 veces. No dejes que el orgullo destruya lo que queda de tu familia». «Necesito tiempo para pensar», dijo Sterling. «Tienes hasta mañana por la mañana», respondió Marcus. «Después, iremos a las autoridades con o sin tu cooperación. Isabella ya ha tomado su decisión. Ahora tú debes tomar la tuya». Colgó y dejó el teléfono en la mesa de centro, junto al avión a escala sin terminar. A través de las delgadas paredes del apartamento, podía oír a Isabella y a Lily hablando en voz baja en la habitación de invitados, sus voces mezclándose como una canción de cuna. Marcus cogió el avión a escala y lo examinó detenidamente. Era un Boeing 737, el mismo modelo que se había estrellado hacía 3 años. El mismo modelo que había pasado meses intentando perfeccionar antes de que Sterling lo despidiera. El mismo modelo que le había quitado la vida a Anna Sterling e indirectamente también a su esposa. Lo había estado construyendo para Lily, intentando explicarle por qué los aviones eran importantes, por qué importaba la seguridad, por qué su padre había sacrificado tanto por su trabajo. Ahora, al mirar la sala sin terminar, se preguntaba si también lo había estado construyendo para sí mismo, un recordatorio de lo que había perdido y por qué lo había perdido. Pero tal vez era hora de terminarlo. Tal vez era hora de mostrarles a ambas niñas que las cosas rotas se podían arreglar. Que incluso los problemas más complicados tenían solución si eras lo suficientemente paciente para encontrarlas y lo suficientemente valiente para llevarlas a cabo. Marcus extendió el manual de instrucciones sobre la mesa de centro y comenzó a unir las alas al fuselaje.
Era un trabajo delicado, que requería manos firmes y una cuidadosa atención al detalle. El tipo de trabajo que una vez hizo para ganarse la vida antes de que el orgullo, la política y la avaricia corporativa destruyeran todo lo que había construido. Mientras trabajaba, pensaba en Sara y en las decisiones que había tomado en sus últimos días. Sabía de Anna Sterling, sabía que la mujer a la que había salvado estaba casada con el hombre que había arruinado sus vidas, pero nunca lo había mencionado, nunca lo había usado como arma contra Sterling ni para aliviar su propio sufrimiento. En cambio, se había asegurado de que la hija de Anna Sterling los encontrara cuando llegara el momento adecuado. Había plantado las semillas de la redención en forma de un brazalete de plata y la gratitud de una mujer moribunda. Creyó, incluso en sus últimos momentos, que el amor era más fuerte que el odio, que el perdón era más poderoso que la venganza. El apartamento quedó en silencio, salvo por el suave sonido de la respiración de la chica y el ocasional paso de un coche en la calle. Marcus trabajaba constantemente, moviendo las manos con la precisión que recordaba de alguien que alguna vez se ganó la vida construyendo cosas. Cuando por fin colocó la última pieza y colocó el modelo terminado sobre la mesa, el sol comenzaba a salir sobre la ciudad. Isabella apareció en la puerta con una de las camisetas extra grandes de Lily y, pareciendo más joven que sus 12 años. «¿Yo tampoco podía dormir?», preguntó. «Demasiado. ¿En qué pensar?», dijo Marcus. «¿Cómo? ¿Te sientes?». Asustada, admitió Isabella, pero también aliviada, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 2 años, y, por fin pudiera volver a respirar. Se sentó en él. Se sentó en el sofá junto a él y recogió el modelo de avión terminado. «Es precioso», dijo. «A mi madre le habría encantado. Siempre decía que las cosas más bonitas del mundo eran las que mantenían a la gente a salvo». «Tu madre era una mujer sabia», dijo Marcus, «y crió a una hija extraordinaria». Isabella se quedó callada un momento, dándole vueltas al modelo de avión. «¿Crees que mi padre hará lo correcto?». «No lo sé», dijo Marcus con sinceridad. «Pero creo que le has dado la oportunidad de intentarlo. Y a veces eso es todo lo que podemos hacer por la gente, incluso cuando nos han hecho daño. Podemos darles la oportunidad de ser mejores de lo que eran. Y si no la aprovecha, haremos lo que tengamos que hacer», dijo Marcus al unísono. «No tendrás que afrontar esto sola». Isabella asintió, y por primera vez desde que la encontró, parecía creerle. «Gracias», dijo en voz baja, «por todo, por no odiarme, por no rechazarme, por darme esperanza». «Gracias», respondió Marcus, «por ser lo suficientemente valiente para buscar la verdad, por preocuparte lo suficiente para intentar arreglar lo que estaba roto, por recordarme que vale la pena luchar por algunas cosas». Se sentaron en un cómodo silencio mientras el sol ascendía. 2 personas que se habían encontrado en la oscuridad y habían descubierto que la redención era posible, incluso para los más destrozados. Afuera, la ciudad despertaba y en algún lugar de un ático al otro lado de la ciudad, un hombre tomaba la decisión más importante de su vida. El teléfono sonó exactamente a las 9. Marcus contestó al segundo timbre, con el corazón latiendo con fuerza por la anticipación y el temor. «Señor Wright», dijo Richard Sterling, con voz firme pero cansada. «Me gustaría concertar una reunión. Es hora de decir la verdad». Marcus miró a Isabella, quien escuchaba atentamente, con los ojos brillantes de esperanza y miedo. «¿Todo?», preguntó. «Todo», confirmó Sterling. «He pasado 3 años huyendo de la verdad, y me ha costado todo lo que importaba. No dejaré que me cueste también a mi hija». «¿Dónde y cuándo?». «En mi oficina esta tarde. Y señor Wright, traiga a Isabella. Tiene derecho a escuchar esto directamente de mí». Marcus colgó el teléfono y miró a Isabella, que aferraba el aeromodelismo como un talismán. «Quiere reunirse», dijo. «Dice que está listo para decir la verdad». Isabella asintió,
con el rostro serio más allá de sus orejas. Entonces es hora de terminar lo que empezamos mientras se preparaban para la reunión que lo cambiaría todo. Marcus no pudo evitar pensar en Sara y el brazalete que los había unido a todos. Ella creía en las segundas oportunidades, en el poder del amor para sanar incluso las heridas más profundas. Hoy, descubrirían si tenía razón. La verdad tenía una forma de liberar a la gente. Incluso cuando dolía, especialmente cuando dolía. Y a veces, con mucha suerte, te daba la oportunidad de construir algo mejor de las cenizas de lo que había sido destruido. Marcus Wright, exingeniero convertido en conserje, estaba a punto de descubrir si la redención era posible para todos los involucrados. La respuesta determinaría no solo su futuro, sino el de dos niñas que merecían algo mejor que el mundo que habían heredado. El secreto del conserje finalmente estaba listo para ser revelado.